Bueno chicos, en el video de hoy vamos a hablar un poco del mini torno, que muchos me habéis preguntado que, bueno, qué tal el mini torno, cómo se porta y tal. Y hoy vamos a ver un poco qué es lo que hago yo con él. En este caso, realmente esto es un torno que yo compré para hobby, para hacer mis cosas para los buggies, para, bueno, para todo este tipo de inventos y cosillas que hacen falta piezas torneadas, hacerlas. Para mi trabajo pues suelo pedir las piezas a un torno que tienen tornos de verdad, grandes y tal, para, por ejemplo, este tipo de tacos, por ejemplo, de los kits de elevación, ya no me caben aquí en mi mini torno, así que estos los tengo que pedir una casa de mecanizado. Que aunque me podría valer si me pongo a inventar y tal, no sé qué, puedo hacer que me valga para hacer máximo aquellos tacos, no me merece la pena en cuanto al gasto que tengo que hacer, el tiempo, etcétera. Si los pido, me los dejan a un muy buen precio porque pido siempre muchos. Entonces no me merece la pena ponerme a inventar. Pero para ese otro tipo de cosas en las que siempre estoy haciendo, que quiero hacerlas sin gastar dinero, como por ejemplo este tipo de cosas que son mis hobbies, y no quiero estar pagándole a cada vez que tengo que hacer alguna tontería a las personas que me mecanicen, y aparte me gusta muchísimo hacerlo. Entonces para ese tipo de cosas está esto. Y incluso podemos librar de hacer algún tipo de cosillas como para sacarle un poco de provecho. Por ejemplo, para mis kits de elevación que vendo, para las Gran Vitara, aquí arriba de esto va un casquillo de este, así, que es para meter el tornillo y sujetarlo allá arriba. Este casquillo, bueno, es de una barra de hierro, hay que perforarlo con 6 milímetros y luego con 13, y luego repasarlo un poquito y que quede esto de 38 milímetros exacto. Bueno, para después soldarlo aquí arriba y ya tenemos nuestro separador. Entonces hoy vamos a ver cómo hago eso. Después de tener la barra cortada, que no es más que es una barra larga, así como esta, pero bueno, un poco más delgada, ahora ya se me acabó, tengo que de hecho ir a por más. Sacamos los trozos aproximados, yo los pico a 40 porque me hace falta 38, entonces una vez que los repaso luego por aquí por el frente, pues ya me queda, repaso por aquí, repaso por allá, los mido y me quedan a 38. Entonces ahora vamos a hacer 4 y vamos a ver un poco el proceso. Una vez que ya los cortamos, que los corto aquí en la sierra esta, aquí ya me hice un gig ahí para, bueno, no tener que estarlos midiendo a cada rato. Ya los voy cortando ahí, puff, saco estos trozos que tengo aquí, pan, ya lo monto aquí directamente en el torno y primero le tiro un corte de cara para que quede perfectamente plana la cara con respecto al casquillo, y luego lo hago igual por el otro lado, todos los perforo primero, hago un centro punto, luego cambio aquí la broca, que me tengo que comprar otro de estos. Lo ideal sería tener uno para cada broca, pero bueno, ya sabemos, no son tan caros, eso sí es lo bueno, que todo lo que es el utillaje para este tipo de mini tornos, como es una cosa que es de hobby, la verdad no suele ser caro. Pero no me malentiendan cuando hablo que es una cosa que es de hobby. Yo porque lo uso para mi hobby, pero esto lo podría usar cualquiera para hacerse el trabajo él mismo sin problema ninguno. O sea, esto es una herramienta súper útil y súper capaz, que es lo más importante. Nada, vamos a poner por aquí y vamos a empezar con lo que son las perforaciones. Vale acotar que yo a este mini torno ya le hice un par de modificaciones, como por ejemplo el choque este viene con un choque más pequeño de 3 garras, yo le puse un choque un poco más grande de 4 garras y eso me da un poquito más de capacidad para sujetar aquí. Esto puede sujetar hasta 100 milímetros, 90 y pico, puede sujetar con las garras inversas, traes estas garras y trae otras garras inversas para sujetar por fuera y puede agarrar hasta eso. Hasta aquí abajo cabe más de 100, pero lo que puede agarrar las garras son 100, que te queda ya como por aquí, más o menos. Para cortar luego también esto, puedes moverlo para acá. Si lo echas para atrás el carro y lo echas completamente para acá, pues ya te queda por fuera para poder tocar el material por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que queremos, para los que no saben, porque bueno, me imagino que si estás viendo esto, estás aprendiendo, no sabes, lo que quieres hacer con un torno es girar la pieza y luego con una cuchilla, pues hacerle la forma que tú quieras. Para eso hay distintos tipos de cuchillas, distintos tipos de hojas de corte. Esto es para cortar, esto es para hacer roscas internas o para hacer agujeros más grandes de lo que puedas tener una broca. Lo abres a 12 y luego con esto puedes ir cortando desde adentro, y lo llevas al sitio que quieres si es una pieza más grande. Luego con esto, esto es una moleteadora. Esto lo que hace es hacer este tipo de texturizado, así como vemos aquí. Entonces tenemos un montón de posibilidades, de cosas para hacer con esta pequeña herramienta que, si nos damos cuenta, es del tamaño, bueno, de un taladro de banco básicamente. Pero muy, muy, muy capaz, no me malentiendan. Por su pequeño tamaño y por lo que vale, te entrega muchísimo más de lo que tú piensas. Luego también yo me hice este aparatito aquí, que es para montarlo ahí en el mini torno. Y con esto tenemos una fresadora básicamente. Esto lo ponemos así y si yo tengo un vídeo de cómo lo hice, ¿no? Pero una fresadora no es más que mover
una pieza, básicamente, aquí, por ejemplo, si ponemos una fresa, solo que esto no se puede mover, porque esto tiene mucha holgura, entonces la fresa se mueve mucho, aquello no. Entonces aquí tú lo puedes, si pones una pieza, si pones una fresa aquí, una fresa es esto, para el que no sabe. Esto lo que hace es para tallar así cualquier metal, ¿verdad? Entonces, por aquí hacemos eso. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Esto lo pongo aquí así, pum, monto la fresa aquí en el torno, pongo a girar la fresa y la pieza la puedo mover para adelante o para atrás para hacer este tipo de cosas como la que hice aquí, que son, por ejemplo, este ranurado, ¿vale? Este ranurado de aquí, este chaflanado de aquí, igual en estos ranurados de aquí, bueno, otro tipo de cosas también se pueden hacer ahí. Si quieres hacer una tuerca, por ejemplo, pues la pones así, le pasas así, luego la giras y le pasas así. Esto viene también hecho de una pieza cilíndrica, si nos damos cuenta. Así que no es la manera con la que se hace. Esto lo hacen así con una prensa, pero si quisiéramos hacer una y no tenemos otra manera de hacerla y es una pieza personalizada, especial para un buggy de esto, pues podríamos hacerla aquí con este gig. Nos llevaría tiempo, pero la podríamos hacer. Así que nada, sin más explicaciones, ahora vamos a ver cómo uso esto aquí un poco. Muy bien, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a refrentarle las caras a todos, a los 4, y luego hacemos el primer centro punto. Esto es una broca solamente para hacer un agujero justo en todo el centro y que no se mueva. Y luego empezamos con 6 y con 13, y ya ese sería el repaso final. Me tardé en hacer los 4, o sea, 2 minutos y medio por cada uno. Voy a calcular el tiempo también que me lleva a hacer cada uno ahora, de a partir de ahora en adelante. Vamos a sumarle, fueron 2 minutos y medio cada uno de mecanizado de la parte frontal y trasera, y luego de cada uno del corte vamos a suponer 1 minuto, entonces vamos por 3 minutos y medio cada uno. Ahora vamos a montar nuestro centro punto y vamos a hacer lo mismo. Grabamos todo y medimos el tiempo. Bueno, exactamente 10 minutos más, perforar los 4 con la broca de 6. Ahora vamos con la broca de 13 y ya quedaría una lijita y listo. Bueno, ya tenemos listos los 4 casquillos, aproximadamente media hora hacer los 4 casquillitos. Así que nada, ahora vamos a poner esto encima de los chismes, los soldamos y ya tendríamos nuestra pieza completada, fabricada con el mini torno. Porque esto al final es nada más que una chapa plegada con un par de agujeros que ya las pido así directamente al corte láser. Así que nada, limpiamos y soldamos y luego pintamos. Bueno, y ahora ya tenemos los casquillos listos, pues los pongo aquí en este pequeño geek que tengo, meto ya la pieza aquella, meto esto, ya meto soldadora por aquí y ya quedan listos.